noches, son ya 10 de la noche con 7 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Ya estamos ya para presentar la edición correspondiente al día de hoy, lunes 11 de diciembre del año 2023. Hemos tenido algunas dificultades técnicas al inicio, pero ya estamos ya al aire en Facebook y en YouTube. Muchas gracias a todos nuestros seguidores que han estado esperando con paciencia. Ya estamos al aire. Gentil presentación de casas importantes, la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270. También gracias al Cierra Puertas de Representaciones y Distribuciones González, que los espera en la avenida Sesquicentenario 238, pedidos al 983-60-1900. También gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias en la avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También no se olviden, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Bien, amigos, ya estamos ya al aire el día de hoy, lunes 11 de diciembre, después de algunos días que tuvimos los sábado y domingo, y también el viernes fue feriado, para toda la información, sobre todo relacionada a los Chancas. Antes de recibir también el saludo de André y antes de comenzar con la información, queremos dar nuestras condolencias a todos los familiares, amigos, familiares directos, colegas del señor Policía Nacional Alejandro Aima Cesenarro, que lamentablemente el día de ayer nos indican en horas de la noche falleció, aparentemente por un paro cardíaco. Ex dirigente del equipo de Cultural Santa Rosa, estuvo muchos años apoyando a la familia Iñigo con su trabajo de ser delegado, siempre estuvo atento a las informaciones, siempre coordinando con la prensa, con todos los encargados para que vaya bien el equipo. Lamentablemente falleció. Alejandro Aima Cesenarro, ex delegado del equipo de Cultural Santa Rosa, las condolencias de parte de Frecuencia Deportiva para todos los familiares y muy allegados. Bien, vamos también con el saludo de André Vargas el día de hoy, lunes 11 de diciembre. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 70 conectados. Me uno también a las condolencias para toda la familia y esperemos que puedan sobrellevar este momento tan complicado. Aprovecho de leer ya los primeros comentarios. Amílcar Palomino nos dice presente. Efraín Rojas Quispe, buenas noches, novedades del aeropuerto. Milton Ceballos nos dice, parece que López no va más en ADT. Ever Castro nos dice, saludos. Doctor Milciades, cuente las novedades de los Chancas y que de verdad hay que jugaremos contra Cienciano en su presentación y qué se sabe de los jales del extranjero, nos dice. Guido Velázquez Román, buenas noches, novedades de los Chancas, localía, vía deportiva y refuerzos. ¿Es verdad que jugaremos con Cienciano? Insiste Ever Castro. Bien, vamos ya con las novedades de los Chancas. En horas de la tarde conversamos con uno de los dirigentes del equipo, quien nos dio a conocer algunos datos en relación a que se está cotizando, como dijimos la semana pasada, con las empresas que podrían brindar el servicio de charter, es decir, alquilar aviones para que los equipos puedan viajar a Andahuaylas, y se está cotizando exactamente cuáles serían las condiciones, ver también las tarifas y ver cómo se podría realizar para que los aviones puedan entrar a los equipos de Lima, pero la dificultad también es para que los devuelva, porque si el partido es, digamos, domingo, un fin de semana, el equipo tendría que llegar el sábado vía aérea y el vuelo tendría que regresar inmediatamente porque no podría permanecer 2-3 días en el aeropuerto, sería demasiado costo, altísimo costo. Podría verse algún mecanismo de que se podría aprovechar cada vez que el equipo de los Chancas pueda alquilar, chartear el avión, se pueda vender pasajes para que personas puedan viajar de repente de Andahuaylas a Lima. El equipo viene juntamente con los árbitros, juntamente con los comisarios, todas las autoridades que organizan el partido, para que viajen de Lima a Andahuaylas, y de Andahuaylas a Lima se vaya con pasajeros para poder reducir en algo los costos. Igual, si el día lunes regresa el equipo que vino a jugar su partido el domingo, habría que vender pasajes, de repente de alguna forma, para que vengan de Lima, pasajeros de Lima a Andahuaylas, y recoja al equipo, a los jugadores, y se pueda llevar. Esa es una posibilidad que se está viendo, pero el tema de fondo, el tema complicado, en mi opinión, va a ser el costo. El costo es altísimo. Sabemos que los alquileres de los aviones depende de las distancias, depende de la capacidad de pasajeros que pueda llevar. Si es un vuelo para, por lo menos calculo, son cerca de 30 personas. Los equipos normalmente vienen con 25, 26 personas, si incluimos a los árbitros. Recordemos que en los equipos de Liga 1 hay equipos de médicos, de psicólogos, mucho más grandes. Son 18 jugadores normalmente en la lista,
más el comando técnico, que son como 4. Sí, Alianza suele viajar con más de 35 personas, ¿no? A todos los partidos de visita. De repente se podría limitar para el caso de Andahuaylas por la capacidad del avión de repente a menos. Pero calculando aproximadamente que son 30 personas, el costo va a ser mayor. Es diferente alquilar una avioneta que pueda llevar de repente un paciente que esté con problemas de salud, más un médico, una enfermera, 3, 4 personas, que es diferente a llevar 30 personas. Además, el tiempo que podría estar el avión inactivo sin volar a otros lugares también es otro tema. Y la seguridad para que pueda volar estos aviones. No sabemos si para el mes de, por decir ya, si nos adelantamos un poco, para febrero, que empiece en febrero el campeonato, si las condiciones de los equipos de aeronavegación ya estarán instalados en un buen porcentaje en el aeropuerto de Andahuaylas para que estos aviones charter puedan volar, porque ellos también seguramente exigirán lo mínimo. Ellos no pueden arriesgar de ninguna manera a un aeropuerto que no tenga condiciones mínimas. Además hay que tener en cuenta que se viene la temporada de lluvias. Siempre, cuando el aeropuerto estaba funcionando, hace muchos años, siempre que había lluvias, había problemas de neblina en la altura de Huancabamba, los vuelos se retrasaban. Mucha gente que tenía que esperar toda la mañana y muchas veces se cancelaba. Y esos vuelos que traigan los jugadores para que jueguen los Chancas en Andahuaylas tienen que estar 100% seguros. Imagínense que un vuelo programado no se realiza por temas climatológicos, todo se vendría abajo y eso sería perjudicial para el equipo, en este caso para el equipo local, o de repente los problemas de walkover, reclamos, y los equipos no van a querer arriesgar. Así que ese es un tema que la directiva está viendo, está cotizando, están a la espera de los mejores precios que podría dar. Tampoco se sabe exactamente para cuándo los Chancas está solicitando estos vuelos, desde el inicio del campeonato o a partir de abril, porque a partir de abril ya podría de repente llegar algunos vuelos comerciales, dependiendo cómo va el avance con el tema de las mejoras en el aeropuerto, de la habilitación, que el ministro, recordemos que hace algunos días dijo que a fines de abril podría ya llegar, pero hay que esperar cómo van esos trabajos. También estaremos hablando sobre el estadio de Juliaca, que sigue en pie. Todavía no han tenido la reunión los directivos de los Chancas con el presidente Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol para tocar todo este tema. Ya deben definir, seguramente en el transcurso de esta semana va a haber una reunión importante para ver ese tema. ¿Dónde va a jugar? ¿Cómo se podría hacer para el tema del traslado de los equipos que vengan a Andahuaylas? Y todos los otros detalles. Si es que no se acepta la región Puno, ¿dónde sería otra alternativa? ¿Se va a insistir con Ayacucho o se va a insistir con el Estadio de los Chancas? Y todos esos temas. Vamos con más comentarios, Juan Andrés. Sí, aprovecho de saludar ya a los más de 120 conectados, casi 130. Recordar siempre que nos ayuda mucho que le den like a esta transmisión, que compartan la transmisión, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den seguir, que le den follow a nuestro canal de Facebook también. Siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. John17 nos saluda. Hola, Frecuencia Deportiva. Informática Fácil nos dice saludos, estimado Milciades y André. Soy Frich Guaita Román. Un saludo para ti, Frich, que también está siempre muy activo en los comentarios. Toribio Ore Mozo nos dice saludos desde Rangracancha, profesor Milciades, por fin, ¿dónde juega los Chancas? Fabricio Ríos Quispe, saludos, profe, desde Tumbes. Novedades de los Chancas, por favor. Saludo para Fabricio, que nos saluda desde Tumbes. Alberto Montaño, ¿habrá vuelos charter? Pregunta. Dinoes nos dice, Chancas juega en su casa, mente positiva. Rodri Torres, en mi opinión, no generen mucho gasto. El equipo recién tendrá experiencia en Liga 1, por lo tanto no va a tener mucho ingreso económico debido a que no es conocido. Queda conformarse con jugar en Juliaca, dice Rodri Torres. Abel Rivera, ¿el inicio de la pretemporada para cuándo, Milciades? Te pregunta. Bien, conversando precisamente con el delegado el día de hoy en horas de la tarde, nos indica que la pretemporada sí o sí comienza después de Año Nuevo, es decir, en enero, posiblemente el 2 o el 3. Porque todavía no han terminado de hacer las contrataciones, también no entendemos por qué se está demorando tanto. En esta semana que pasó no hubo ninguna novedad. La última novedad fue la contratación de Marlon Ruiz Díaz, pero luego no hay ninguna. En este momento el equipo tiene 16 jugadores. Precisamente hoy daremos a conocer un cuadro de acuerdo a la edad, del mayor a menor. Hemos hecho un cuadro, hemos preparado de los 16 jugadores. Reiterar que la pretemporada estaría comenzando en enero, después de Año Nuevo. Podría ser el 2 o el 3, la mayoría de los equipos recién están comenzando. El que empezó su pretemporada hace algunos días ha sido Melgar de Arequipa. Hoy ha empezado Alianza. En esta semana empiezan otros equipos y creo que la próxima semana la mayoría estaría comenzando su pretemporada. Y por ese tema podría correrse de repente una semana
para el inicio del campeonato, que sería en febrero. Inicialmente han programado para que comience el 26 de enero. Estamos a más de un mes y si es que todos los equipos de repente solicitan en forma conjunta que esto se corra una semana, podría ser. Una semana no hay mucha dificultad y esto va a permitir que los equipos lleguen de la mejor forma. Sobre las noticias que están circulando a través de redes sociales, donde muchos medios de Cusco están anunciando que la directiva de Cienciano ya estaría en conversaciones con los directivos de los Chancas para que el equipo de Cienciano juegue un partido como de preparación el día 21 de enero. 21 de enero. El equipo de Cienciano, de acuerdo a la información que manejamos, comenzará su pretemporada el 26, un día después de Navidad. El 26 de diciembre, este mes, comienza su pretemporada y parece que lo va a realizar en Anta, en la Pampa de Anta, esa es la información que tenemos, y el 21 de enero estaría jugando su partido amistoso frente a los Chancas, y lógicamente que también los Chancas está solicitando que Cienciano venga a Andahuaylas. Sería un partido de ida y vuelta, donde ambos equipos corren con sus gastos, corren con toda la organización y la taquilla también para cada equipo local. Cuando Cienciano organice en Cusco, toda su taquilla será para ellos, y cuando venga Cienciano a Andahuaylas para jugar con los Chancas en la presentación del equipo, también la taquilla será en su totalidad, descontando los gastos que son altos, a favor del equipo de los Chancas. Hay que reiterar que la dirigencia de los Chancas, cuando anteriormente todavía era Cultural Santa Rosa, cuando en el año 2018-2019 Cienciano participó en la Liga 2, hay mucha amistad, hay muy buenas relaciones entre los directivos Cienciano, encabezado por el señor Ludeña, Sergio Ludeña, y los dirigentes de la familia Iñigo de los Chancas, para poder darse facilidades. Y eso creo que lo que nosotros también hemos sugerido hace algunas semanas, de que los partidos sean con Cusco. Por la distancia, Cusco puede viajar 7-8 horas vía terrestre, igual los Chancas pueden viajar hasta Cusco, y podría ser de mutuo acuerdo y en reciprocidad. Ambos no tendrían que pagar un costo, porque normalmente cuando se hace un partido como los equipos de Lima, cuando van a hacer su presentación para sus respectivos equipos, tienen que tener equipos del extranjero y tienen que correr con los gastos. Pero eso se compensa con la taquilla. Pero en este caso de los Chancas con Cienciano, parece que se va a hacer realidad, se estará confirmando en los próximos días. Reiteramos, en breve estaremos con el cuadro que hemos preparado de los 16 jugadores hasta el momento. Se está esperando a los jugadores extranjeros, parece que hay alguna dificultad, por eso todavía no se suelta o no se firma los contratos con estos jugadores, que serían 5 del fútbol internacional. Si estos 5 jugadores del fútbol internacional son de alto nivel, que marquen la diferencia, son jugadores que van a ser titulares en el equipo, creo que el equipo se va a repotenciar. Lo que faltaría será trabajar la pretemporada, trabajar la adaptación a la altura, adaptación entre sí, la compenetración entre los mismos jugadores y hacer más partidos amistosos para llegar en la mejor forma a los partidos oficiales. Tenemos más comentarios, Juan André. Sí, Saísne Saúl nos dice, saludos, felicidades, el mejor programa deportivo de la región sin duda. Mijael Chipana, acabo de conversar con un directivo de Chancas y me expresa que la U, Alianza y Cristal no quieren jugar en Puno y lo probable es que aprueben el estadio de los Chancas, dice. Alberto Leiva, profesor, buenas noches, excelente programa. Freddy Pariona, deben contratar delanteros de élite como Benzema, dice. Adelo Tito Osjo, un saludo desde Ica, buen programa deportivo. Alex Solano, buena transmisión, saludos. ¿Cómo vamos con el tema de los refuerzos? ¿Hasta dónde? Hasta ahora no hay nada alentador, dice. Julio Palomino, ya empezaron la pretemporada muchos equipos y ¿por qué Chancas recién va a empezar en enero? Ya no hay tiempo para partidos amistosos y la presentación del club tampoco, dice. Dominique R.O., buenas noches, doctor Melciades. Sería bueno algún jugador de la Copa Perú de los finalistas. Ever Castro nos dice fútbol de los Chancas e Incas. Vamos, guerreros Chancas, nos dice. Ever Rodas, sí, tiene que jugarse desde la primera fecha en Andahuaylas. El público está dispuesto a pagar más por el charter, nos dice. Saludos. Rafael Ki, en Argentina el jugador Pulga Rodríguez ha rescindido su contrato con su actual club y se encuentra libre. Dice, sería un fichaje económico y de lujo para los Chancas. Menciona al jugador Pulga Rodríguez. César Chuco nos dice, buenas noches, saludos desde Lima. Chancas debe jugar en Cusco, en Sicuani. Abel Cristian Rivera, señor Melciades, el campeonato iniciará en febrero. Ahora, recordemos lo que pasó un poco en 2017, ¿no? Cuando vino el fenómeno del Niño, el campeonato se postergó casi hasta mayo. Hay amenazas fuertes de que este año venga un fenómeno del Niño importante. Entonces puede ser que el inicio del campeonato se demore un poquito, considerando que hay muchos equipos del norte también en el campeonato. Sí, ese tema se dio en su momento, que se corrió porque no había escenarios, había inundaciones, no había condiciones mínimas para práctica del fútbol profesional,
pero hasta el momento todavía no tenemos, digamos, este fenómeno del Niño que entre con fuerza, porque se ha estado hablando durante todo el año que este fenómeno del Niño iba a ser el verdadero, el más fuerte, el más contundente, el más peligroso, y esperaremos en las próximas semanas cómo se viene la parte, digamos, de la naturaleza, porque ese podría ser un factor de fuerza mayor para poder postergar, y eso en gran parte nos conviene. Cuanto más tiempo se demore el inicio del campeonato, habrá más tiempo para que el aeropuerto pueda quedar habilitado y pueda jugarse los partidos, y además el equipo pueda prepararse con mayor cantidad de partidos amistosos, porque un equipo que recién está en formación prácticamente es un equipo nuevo, solo se mantiene a 10 de la temporada anterior, y más los contratados que van a ser más del 50%, más o menos unos 15 o más jugadores, para que sean 25. Y un equipo en formación siempre es complicado que pueda tener el funcionamiento como quiere el director técnico. Creo que el profesor Basalar debe exigir ya a la directiva de que ya termine con las contrataciones. No entendemos por qué se está demorando tanto. Si ya se hubiese contratado de repente a un 90% de los jugadores, dejar siempre un espacio, cupos para que de alguna circunstancia, si es que no responde a algún jugador contratado, podría quedar libre para poder inscribir, porque el libro de pases se abre, de acuerdo a la información que tenemos, en enero y termina a fines de febrero, la primera temporada de pases. Luego ya vendrá la segunda temporada a medio año, de tal forma de que ya el equipo debía estar por lo menos un 90% y empezar a planificar ya la pretemporada. Y inicialmente se ha indicado que va a ser en Andahuaylas. Tampoco está claro. Hemos tratado de convencerlo para conversar con el directivo, pero él nos indicó que todavía no tiene nada claro. En el transcurso de la semana nos estará dando una entrevista donde ya cuando tenga algo concreto para poder comunicar a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Ahora, aprovechando que tocas ese tema, hay que ser conscientes que el poder de negociación de Chancas es bajo. Mínimo. ¿Por qué? Es un equipo que por primera vez llega a jugar Liga 1 en una ciudad que no tiene aeropuerto. Es un equipo que no tiene certezas, no sabe dónde va a jugar de local, está todo en veremos. Entonces, para cualquier jugador, Andahuaylas y específicamente Chancas no es un club tan atractivo, e imagino que por eso a la dirigencia se le complica cerrar muchas contrataciones. Entonces, yo creo que debemos ser un poco pacientes todavía. Yo creo que a lo largo de este proceso del mercado de pases vamos a ir recibiendo noticias, porque los jugadores también van a tener complicaciones ya para colocarse en otros equipos. Entonces ahí Chancas probablemente empiece a ser una opción mucho más interesante para los jugadores. Lo bueno de Chancas es que es un equipo que está ordenado en la parte administrativa, es un equipo que cumple con sus jugadores. Tiene una solidez económica importante. Tiene una solidez y tiene un respeto importante por sus profesionales. Entonces hay una balanza que se equipara un poco, pero hay que ser conscientes que Chancas, al no tener certezas de dónde va a jugar, es un poco no atractivo, ¿no? Es poco atractivo para los jugadores que están buscando dónde colocarse en esta temporada. Parece que la dirigencia está esperando de que ya se le vaya cerrando las puertas a los jugadores que quieren agarrar un equipo grande, digamos, entre comillas, porque ya muchos equipos están ya terminando sus contrataciones. Se está insistiendo de que solo serían 27 nombres que se estaría inscribiendo desde el inicio para todo el año, dejando, si es que quiere usar los 27, si no, de repente 25, 24, dejar un margen para la segunda parte, para el torneo clausura, para la segunda temporada de pases, para que pueda haber cupo para poder contratar nuevos jugadores. Así que muchos jugadores que han estado en equipos de primera división, muchos que han descendido con los 3 equipos como Binacional, como el equipo de Municipal, como Cantolao, están en el aire. Ellos también están tratando de agarrar equipo. Si no consiguen equipo, van a empezar ya un poco a desesperarse, y parece que esa es la estrategia de los dirigentes de los Chancas para darle un ofrecimiento económico acorde a su presupuesto, porque tampoco se trata de ofrecer cantidades altísimas que no se pueden pagar, y esto podría desestabilizar en la parte económica al equipo de los Chancas. Así que vamos con más comentarios. Son ya 10:26. Charlie Ludeña nos dice: buenas noches, profesor Milciades, buenas noches, André, felicitaciones por vuestra transmisión. ¿Cómo van las contrataciones? Saludos. Saís Nesaú, Andahuaylas, la hinchada más futbolera de la región. Un saludo para ti, Saís Nesaú. Fabricio Ríos Quispe: si juega Chancas, desde la primera fecha yo vengo a Andahuaylas, dice, y pago mi entrada, que debe ser 50 soles para el charter. Gustavo Joija Gutiérrez: saludos, Milciades. Héctor Zuca Salgado, buenas noches, señor Milciades, André, buen programa, saludos a la distancia. Héctor Zuca. Gracias, Héctor. Para Héctor, sí, un fuerte abrazo para ti. Héctor Dinoes nos dice buenas noches. Amílcar Palomino Mendoza dice: pagaría mi entrada 60 soles para el charter más, profe.
S. Alguay nos dice buenas noches, más amistosos para estar súper preparados para la liga. Darwin Gutiérrez, buenas noches, felicidades. Desde mi perspectiva, lastimosamente los Chancas pelearán a la baja o media tabla para abajo. Con los jugadores que se están contratando no da confianza. Zenaido Vargas Alarcón, saludos desde Talavera, felicidades, buena transmisión. Gustavo Joija nos dice saludos desde Lima, felicidades y André, excelente programa. Mucha presión para la participación de nuestro equipo de los aguerridos Chancas. Arturo Zúñiga, un saludo desde la galería Andahuaylazo Mundo de las sandalias Andahuaylas, nos dice Alberto Montaño. Todo parece indicar que los Chancas jugarán en Andahuaylas desde la primera fecha. Ever Castro, se tiene que agilizar las contrataciones ya que no hay tiempo, solo tenemos 16 jugadores. Guido Velázquez, todos debemos ser positivos, dice. Rodri Torres, si está demorando porque no son sólidos en lo económico, los Chancas tantos años en segunda no aprendieron que entre 3, 4 socios todo es posible, dice. Boris Kimper, profesor, buenas noches. En caso de que un equipo filial sea campeón de la tercera división de Perú y posteriormente en segunda división también asciende la filial, ¿pueden primer equipo profesional y su filial jugar la Liga 1 al mismo tiempo? No sé si eso llegó a pasar alguna vez, de repente se refiere al caso que creo que el Universitario tenía un equipo en segunda alguna vez, una filial. Nunca se ha permitido, tenía el equipo de América Cochahuayco, y también el caso de Sporting Cristal tenía Sporting Cristal y en segunda tenía Sporting Cristal B. La federación no permitió que dos equipos que sean con la misma administración y precisamente el Deportivo Curioma compró al Sporting Cristal B en el año 2006. Esa es otra historia. Correcto. Déjame terminar un par de comentarios más. César Chuco nos dice, al parecer Chancas va a pelear la Liga 1, va a pelear la baja en la Liga 1. Están que contratan jugadores de Copa Perú, dice. Luis Vargas, Milciades y André, buenas noches. Saludos desde la barra. Saludos para la barra, la Guardia Imperial Chanca. Estaremos alentando en las buenas y en las malas como buenos hinchas y demostrar que Andahuaylas es la ciudad más futbolera del Perú. Julio Alguay Palomino, señor Milciades, por favor un aviso de apoyo a Talavera por el barrio Pampamolino. Dice, se me perdió una llave del vehículo por el pasaje Santa Rosa, si alguien lo tiene se le dará una compensa. Bueno, ahí si alguien encuentra la llave de ese vehículo por el pasaje Santa Rosa en Talavera, se pueden comunicar llevarlo a la farmacia con el Cristo Rey. Julio Alguay o pueden llevarlo a la farmacia Cristo Rey. Julio Palomino Gómez, saludos desde Uripa. Un saludo para toda la gente de Uripa también. Darwin Gutiérrez, el profesor Basalar está cometiendo los mismos errores que tuvo con Piratas, dice, y otros equipos con los que subió a Liga 1. Nunca le fue bien. Wilber Yanahuamán, buenas noches, profe, y con todos. Guido Velázquez, nuestro equipo está en formación en la Liga 1, todos debemos sumar y hacer que el equipo sea grande poco a poco. Dominique R.O., la gran nación Chanca siempre tuvo el mejor periodismo deportivo y con seriedad. Bendiciones, señor Milciades. Fernando Guaraca nos dice buenas noches. Hasta ahora no hay una bomba, digo, por la contratación de los jugadores. Y ahí tenemos ya más de 170 conectados. La verdad que somos bastantes para hacer lunes, para hacer un lunes sin fútbol, porque el fin de semana no había más que fútbol europeo. Y la verdad, gracias a todos por conectarse. Como siempre, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de Facebook, que compartan esta transmisión y que le den like. Y aprovecho para saludar al último comentario, Román. Guido Velázquez Román nos dice, la gente negativa a un lado, por favor. Somos Chancas, somos guerreros. Así es, hay siempre personas que van contra la corriente. Me acuerdo mucho cuando se jugaba el playoff frente al equipo de Alianza Universidad de Huánuco, ya estando ya prácticamente en la fase final. Tenía parece que era andahuaylino, que me escribía por WhatsApp desde Huánuco, él trabajaba en Huánuco, apurimeño, creo que era andahuaylino. Él me decía, tienen que practicar los penales, me decía que le diga al profesor Basalar que cuiden a Tito, etcétera, porque creo que vamos a quedar eliminados. Nos va a eliminar este equipo, es fuerte, están entrenando doble turno, siempre pesimista, pero al final, por suerte, logramos clasificar. Y ahora también en los comentarios se ve que lucharemos la baja, que estamos preparando un equipo con jugadores de Copa Perú. Pero son todavía pocos, son pocos comentarios. Siempre hay que... Yo creo que la mayoría de la gente es muy positiva, la gente que ha apoyado toda la Liga 2, todo el campeonato. Yo creo que el grueso de la gente tiene confianza en este equipo y tiene paciencia, porque hay que ser conscientes, el equipo todavía no está armado. Por eso te digo que nosotros tenemos 16 jugadores. Si faltan más o menos 10 jugadores, de esos 10 jugadores que sean 5 extranjeros que marquen la diferencia, jugadores que sean titulares, el equipo va a cambiar sustancialmente a favor en forma positiva. Si son 5 o 6 muy buenos jugadores, más los que tenemos trabajando con tiempo, conociendo la altura, conociendo, por lo menos tenemos la ventaja que los 10 jugadores que jugaron todo el campeonato este año en la Liga 2 ya se conocen casi al detalle. Claro, por lo menos toda la estructura defensiva está completa. Medio campo y hacia atrás estamos muy bien. Eso es algo muy, muy importante. Es positivo. O sea, toda nuestra defensa y nuestra
digamos, nuestra volante de contención, se conoce. Ha jugado todo el campeonato. Y Robles también en la organización. Claro, Robles también considerándolo parte del mediocampo, ¿no? Se conocen, ya están compenetrados, conocen la ciudad, están acostumbrados a jugar en altura. Hay muchos equipos de altura en esta Liga 1. Entonces yo creo que hay que tener más confianza, ¿no? Este equipo yo creo que nos puede dar mucho que desear, pero todavía no hay que adelantarse. Hay que esperar que se complete el plantel y ahí nos ponemos a hacer las matemáticas, nos ponemos a analizar todo. Además, con la inclusión de Ferreira en el arco, que es un arquero experimentado, y para que un arquero tenga tantos años en el fútbol, no se necesita tener, digamos, 20, 25 años. Es un arquero que tiene más de 40, que a propósito ahora en enero va a cumplir ya 42, pero es un arquero muy experimentado, tiene un buen biotipo, tiene casi 1,90 y tantos de talla, y ha jugado en muchos años en ciudades de Cusco, que es de altura. Conoce el Estadio Los Chancas, ha venido varias veces, ha venido con Boys, ha venido con Cinciano, ha venido con Cusco Fútbol Club, con el arquero más los defensas que tenemos, creo que la defensa va a estar muy bien armada. Lógicamente, con los jugadores que vengan del extranjero, algunos puntos débiles se va a ir formando, se va a ir reforzando. Si hay un jugador sentido, suspendido, habrá un suplente. Por eso el equipo tiene que armarse 2 por puesto. En la defensa casi está armado. Lo que nos está faltando es delanteros, los que hacen los goles. Ahora, antes que cambies de tema, para repasar un poquito la temporada de Daniel Ferreira, arquero que la temporada pasada jugó en Cusco y ahora va a ser el arquero titular de Chancas, ha jugado prácticamente más del 95% del campeonato. Solo un partido por Solamente expulsión. no ha sido convocado en la fecha 1 y fecha 3 de la apertura, al inicio del campeonato. Y a partir de la fecha, digamos, de la fecha cuarta del torneo de apertura, no ha descansado en ningún partido con excepción de su suspensión por roja a mediados del torneo clausura. Entonces es un arquero que ha jugado el partido completo. No se lesiona fácilmente. Más no del 95% del campeonato. Es mayor, es un jugador que está en alto nivel, físicamente está muy bien, no se lesiona. La verdad que es un gran arquero. Además, profesional 100%. Totalmente. Responsable. O sea, yo creo que para mí los equipos siempre se arman de atrás hacia adelante. Y yo creo que manteniendo ese concepto, Chancas ya está dando un buen primer paso, ¿no? Ahora hay que esperar que tengamos referentes importantes en ataque para poder soñar un poco en este campeonato. Otro tema que quería tocar es en el tema de los vuelos charter y de los partidos de local que le tocará jugar a los Chancas. Si el equipo logra conseguir financiar los vuelos charter, hay que pensar cómo va a movilizarse el equipo para ir a jugar de visita. Es otro tema porque tendría que viajar hasta Ayacucho, como siempre lo estaba haciendo en la Liga 2, vía terrestre más o menos 6-7 horas, y de Ayacucho recién volar hacia Lima. Y eso también es una merma para nuestro equipo. Imagínense, los equipos que vengan de Lima van a venir con todas las facilidades vía aérea, directamente de Lima al aeropuerto de Huancabamba, vienen a Andahuaylas, concentran en la noche, juegan su partido sin desgaste. Mientras que el equipo andahuaylino tendría que viajar hasta Ayacucho vía terrestre, luego movilizarse hasta Lima, y de Lima, dependiendo de dónde le toque jugar, hacer otro vuelo hacia donde le corresponda. Creo que para solucionar todo ese tema, la solución, digamos, permanente, económica y sostenible va a ser el tema de los vuelos comerciales. No hay otra salida. Los vuelos comerciales va a dar seguridad a los partidos, seguridad para que el equipo también viaje. Imagínense que el equipo de los Chancas, cuando juegue, por decir que le toque jugar en Cajamarca, simplemente va al aeropuerto, se va hasta Lima, en Lima espera la conexión, se va hasta Cajamarca, juega su partido, regresa, igual hasta Andahuaylas, ya no, como este año venía hasta Ayacucho, y de Ayacucho tenía que venir vía terrestre con 6, 7, 8 horas, y eso de todas maneras hay una merma, hay un desgaste en el equipo que a la hora de los partidos se refleja. Así que ese punto también hay que tener mucho en cuenta. Ahora sí vamos a lo que habíamos preparado, pero antes de indicar, hemos estado hablando de los arqueros, también nos ha confirmado que ya está casi definido que el tercer arquero del equipo de los Chancas va a ser un andahuaylino. Se trata del tercer arquero que estuvo en esta temporada, Anthony Sánchez, jugador de 19 años que parece que va a mantenerse como tercer arquero, bastante joven, para que vaya aprendiendo, para que vaya fogueándose con 2 veteranos como Sotillo, como Ferreira, y puede en cualquier momento de repente también debutar. Si uno de los arqueros se lesiona, uno de los arqueros está expulsado o suspendido, de todas maneras el tercer arquero va a estar en la lista de los 18. Así que Anthony Sánchez prácticamente ya estaría definido como jugador de los Chancas para esta temporada 2024. En cuanto a Soto y a Huachuvilca, todavía no hay ninguna información. En mi opinión, sería bueno también que Soto permanezca. Jugador de 21, 22 años que podría seguir mejorando, pero eso ya es una decisión de la directiva en coordinación con el profesor Juan Carlos Basalar. Ahora sí vamos al cuadro que habíamos ofrecido.
siendo ya de 10 de la noche con 37 minutos, gracias a la mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey. Hemos hecho un cuadro de los 16 jugadores que ya tiene contratado el equipo de los Chancas, de mayor a menor. Este es el cuadro. El jugador más veterano, Daniel Andrés Ferreira, 41 años, argentino, nacionalizado peruano. Segundo, Michel Sotillo Cañari, 39 años. Ojo que Ferreira el 22 de enero cumple 42, mientras que Sotillo el 23 de septiembre cumplirá 40 del próximo año. Tercero en edad, Iván Diego Santillán Atoche, 32 años, talareño. Cuarto, Ederson Mogollón Flores, 31 años. Quinto, José Miguel Manzaneda Pineda, 29 años. En el sexto lugar, Oshiro Takeuchi Bambaren, 29 años. Séptimo, además Robles Ceballos con 29 años. Octavo, Carlos Alexander Gamarra Cárdenas, 27 años. En el noveno lugar, José Félix Luján Efio, 26 años. Décimo lugar del cuadro de acuerdo a la edad, Abel Casquete Rodríguez, el ecuatoriano, 26 años. Puesto 11, Diego César Carabaño Molero, buena contratación, 26 años. Puesto número 12, Rudy Palomino Jordán, 25 años. Puesto 13, Axel Chávez Hidrogo, 25 años. Puesto 14, Marlon Brian Díaz Cutipa, 24 años. Puesto 15, Joe Alonso Martínez Aburto, el chinchano de 24 años. Y el menor, hasta el momento, a los 16, es Diego Temoche Linares. Diego Temoche Linares, de 23 años, nacido el 2 de abril del año 2000. Este es el cuadro que hemos hecho con los 16 jugadores. Lo que está faltando son delanteros. En este momento no tenemos ningún delantero. Oshiro Takeuchi algunas veces ha jugado como segundo delantero, pero no es un centro forward, no es un 9. Así que el objetivo de la dirigencia de los Chancas tiene que ser buscar por lo menos unos 3 delanteros de buen nivel. 3. Falta también de repente un volante más de creación, de repente un volante mixto, o de repente también un marcador que podría tener doble perfil, izquierda-derecha, y completar el equipo. Repetimos, tenemos defensas, tenemos volantes, pero lo que nos está faltando son delanteros. Vamos de repente con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva. No se olviden compartir en Facebook y también dar sus respectivos me gusta en YouTube y suscribirse en el canal para poder seguir creciendo. Sí, la verdad que somos más de 200 conectados para Gracias hacer lunes, es un gran número. Muchas gracias a todos. Juan Carlos Quispe Parco, se está armando Chanca Guerreros, dice paciencia. Salvador Quintana Fernández, saludos Frecuencia Deportiva. Ni siquiera se arma el equipo y hay un pesimismo que tenemos que obviar, dice. Seguimos todos apoyando a Chancas. Saludos para ti, Salvatore también. Salvatore, un abrazo. Jumber Galindo nos dice, estas personas negativas nunca apoyaron al equipo y están que hablan por demás. Milton Ceballos, ADT, cuando subió en el primer año se quedó con 6 jugadores aproximadamente de Copa Perú. Efraín Rojas Quispe, siempre positivo. Reinaldo Cotarma, estamos en Liga 1 y hay que apoyar al equipo. Estamos seguros que un par de jugadores extranjeros de buen nivel vendrán, solo hay que buscar un goleador. Amílcar Palomino, siempre hay gente pesimista que no sabe nada de fútbol, dice, pero nosotros nunca podemos bajarnos del coche, correcto. Hugo Gómez León, son personas que no saben de fútbol, dice, y vamos los Chancas, estoy seguro que llegamos a una Copa Sudamericana a preparar el estadio para que los partidos del Chanca 6C siempre sean en Andahuaylas. Luis Vargas, profe Milciades es un verdadero hincha, está en las buenas y en las malas, mira al Girona en España o al Leicester en Inglaterra, con poco y humildad fueron campeones. Los jugadores que vienen de Argentina son de buen nivel, de los finalistas de la Liga B, ¿no? De la segunda división, de Almirante Brown, Estudiantes Río Cuarto, Maipú y Riestra, y son jugadores que van a subir el nivel del equipo. Sí, yo creo que el foco de la dirigencia está en la segunda división de Argentina, esperemos que puedan traer valores importantes. Germán Pariona Parco, saludos para Frecuencia Deportiva. El equipo de Chancas necesita el apoyo de todos y no críticas malintencionadas. Alberto Montaño, binacional en el 2009, fue campeón nacional con varios jugadores con los que campeonaron en Copa Perú. 2019. Todo es posible, correcto. Sí, la verdad que ese binacional de ese año mantuvo varios jugadores de Copa Perú y logró llevarse la final, ¿no? Contra Alianza. Así es. Si hacemos un poco de historia, retrocedemos en el tiempo, empezando con el equipo de binacional que fue campeón el año 2017 en la Copa Perú. El año 2021, el campeón fue ADT. El año 2022 fue el Deportivo Garcilaso, último equipo que a través de la Copa Perú... Estamos hablando campeones de Copa Perú. Por eso estoy hablando de campeones de Copa Perú. Correcto. Que ascendieron a la primera división. Estamos comparando para ver que no es tan complicado. Y este año 2023, tanto el Deportivo ADT como el Deportivo Garcilaso han clasificado a Copa Sudamericana, siendo 2 equipos que en los últimos años han ascendido a través de la Copa Perú. Y hablando del año 2017, donde el Deportivo Binacional también fue campeón, jugando en la Liga de Arequipa, logró el
el título de la Copa Perú y jugó la primera división y fue campeón el año 2019 frente a Alianza. ¿Por qué? Porque aprovechó muy bien su condición de local en Juliaca. Además, respetó casi a un 60% de su equipo de la Copa Perú. Entre ellos Fajardo, entre ellos Andy Polar y muchos otros. Así que, si el equipo de los Chancas, a esta base que tiene 16 jugadores, incluye a jugadores extranjeros, como hemos indicado, de buen nivel, y el profesor Basalar hace un trabajo con esta base de jugadores, un trabajo aprovechando la altura, la velocidad, de repente su forma de ver el fútbol, podemos sacar adelante los partidos de local. Si logramos por lo menos este año, hay que recordar, en la Liga 2, el equipo de los Chancas no perdió ningún partido de local, solo un empate, frente a Alianza Universidad de Huánuco, que empatamos 2-2. Todos los otros partidos hemos ganado. Si se mantiene esa lógica, aunque en primera división va a ser difícil, hay muchos equipos como los de Cusco que no van a tener ningún problema de jugar en la altura, van a jugar menos altura que Cusco Andahuaylas. Y van a ser difíciles, son equipos siempre bien preparados, tienen muchísimos años, si ya no tienen más de 100 años funcionando o de su fundación, serán equipos complicados. Los equipos que vengan de Melgar de Arequipa también es un equipo fuerte, que siempre está en los primeros lugares, es un equipo de altura, aunque Arequipa no está tan alto. El equipo de AET va a ser lo mismo, el UTC de repente del norte, Comerciantes Unidos, así que va a ser un campeonato muy complicado, pero también el equipo de los Chancas podría lograr puntos de visita. No necesariamente vamos a ir a perder. Si mantenemos un buen equipo, un buen estado físico, y cuando juguemos de local, la gente asista masivamente y podamos sacar adelante los partidos, vamos a ir sumando puntos. Y eso va a ser importante para mantenernos de repente a media tabla, por lo menos este año. Para el próximo año, ya con la experiencia que se tiene, se podría armar un mejor equipo, pero sí de todas maneras preocupa que se esté demorando un poco la dirigencia. Ya debía tener por lo menos, en mi opinión, un 90% de los jugadores, dejar unos 3-4 cupos para cualquier momento incluir. Se estaba hablando mucho de que Adrián Ugarriza podría ser cedido a préstamo de Cristal, pero no hay nada concreto, no hay nada oficial. Nosotros en diario estamos conversando, tratando de tener información, pero ya los dirigentes de los Chancas han indicado que las novedades, las contrataciones confirmadas, serán publicadas por su página oficial, es decir, a través de las redes sociales, que se usa ahora en todos los equipos, ya no es como hace años que daban las primicias, de repente telefónicamente, etcétera. Pero ahora se maneja a través de redes sociales para dar a conocer quiénes son los nuevos contratados, que esta semana definitivamente debe haber. Y lo que nos ha enseñado por lo menos estos últimos 3, 4 años de mercado de pases es que todo es polvo de hadas, todo es humo hasta que no se publica oficialmente. Se han caído un montón de contrataciones que decían que estaba al 90%, que ya estaba cerrado y se caen en el último minuto, ¿no? Entonces hay que ser pacientes y esperar. Alexis Villa Calderón nos dice, el equipo lo arma la directiva, no los hinchas. Solo queda apoyar, vamos Chancas. Germán Pariona Parco nos dice, saludos para Frecuencia Deportiva, el equipo de los Chancas necesita el apoyo de todos y no críticas malintencionadas. Boris Kimper, yo creo que más allá de que los Chancas pelee la baja o no, la hinchada nunca debe bajarse del barco y la dirigencia nunca debe perder la institucionalidad y apuntar al modelo de Independiente del Valle, que hizo un proyecto muy interesante, nos dice. Eiffel Román, algunos jugadores que están siendo contratados nunca han jugado en equipos de altura este año, puede ser su año, hay que darle confianza al equipo. Alberto Montaño, Carlos Gamarra tiene 23, dice, te están corrigiendo. Parece que ahí nos dijiste otra edad. Él nació el 96, el 3 de enero del 96. No, acá dice 2000. Carlos Gamarra me parece que nació el 2000, hay que revisar esa información. Entonces. Tendría 23 años Carlos Gamarra. Hugo Gómez León dice, falta un 10 que marque la diferencia. Julio Béjar nos dice, saludos, confianza para el equipo. Un saludo para ti, Julio. Perú Turismo nos dice, Diego Temoche, su esposa es banquina, dice, ya vive en Andahuaylas, se le ve siempre por la zona, nos dice. Nicanor Curi, me gusta, voy a apoyar a los Chancas también. Eiffel Román nos dice, Ugarriza es de Garcilaso ya, nos dice, vamos a revisar esa información. Julio Béjar nos dice, buenas noches, primero luchar por mantenernos en la Liga 1, luego el siguiente año buscar un torneo internacional. Saludos, vamos siempre para adelante como elefante, nos dice el profesor Julio Béjar. Frank Gerson Galindo nos dice, apoyemos, que no queda de otra, que aporten al club, que eso es lo que se pide. Y lo más importante, menos teclas y más ideas, más idas al estadio, dice, apoyar. Veo puros criticones, mucho negativismo. Sí, o sea, yo creo que son pocos. Los comentarios pesimistas son muy pocos. La mayoría tiene mucha confianza, tiene mucha fe. Y yo siempre recalco en el buen trabajo administrativo de la dirigencia de Chancas, ¿no? Son dirigentes que han cumplido con los jugadores,
Es un manejo responsable de hace años, desde el señor Claudio Ñigo. Sí, un manejo responsable, siempre se ha manejado no en se ese atrasan sentido. con los salarios, los tienen en líneas generales muy bien. Y muchos equipos de primera este año, jugadores han estado jugando meses sin cobrar un mango. Municipal, Boys mismo. el mismo Boys, incluso en segunda división, Alfonso Ugarte creo que estaba haciendo polladas para poder pagar a sus jugadores. O sea, ese tipo de cosas, por lo menos esa tranquilidad tenemos, ¿no? De que el equipo, de que los jugadores van a estar por lo menos protegidos desde la parte económica. Gustavo Joija dice, en mi opinión, Milciades se debe dejar trabajar a la directiva en la contratación de los jugadores, porque este equipo de los Chancas apuesta para estar dentro de los 7 mejores. Dominique R.O. nos dice, señor Milciades, muchas gracias por tener fe en el equipo de todos. Bendiciones a usted y André, los mejores periodistas deportivos de la región de Apurímac. Un saludo para ti, Dominic. Alberto Gracias. Montaño, ese binacional de 2019, John Fajardo, Eder Fernández, York Mantello, Polar, Héctor Zeta, jugadores de Copa Perú que fueron titulares y salieron campeones. Correcto, sí. Héctor Zeta jugó aquí en Andahuaylas, en Arguedas. Bien, vamos a agradecer a la mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 2056-13, celular WhatsApp 983-668864. La mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andaura 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago de universidades e institutos. Atención desde las 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, siempre contamos con saldo. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. También no se olviden el gran cierra puertas de Representaciones y Distribuciones González hasta el día 16 de diciembre. Faltan algunos días, 5 días más para el cierra puertas de Representaciones y Distribuciones González, donde puedes comprar tuberías y accesorios Papo Cubabín, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería, inodoros Bainza y Talgrif, productos Chemba, pegamentos para cerámicos Faxio, lavaderos Record, planchas Driver, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por Mayro y Menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario, 238, teléfono 983-60-1900. Repetimos, el cierra puertas termina el 16 en Representaciones y Distribuciones González. También no se olviden, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Bien, amigos, 10 de la noche ya con 50 minutos. Otro tema también que recordemos hace algunas semanas entrevistamos al gerente subregional, el señor Parmi Huajaicacha, quien nos indicó que ya el expediente del estadio en su primera etapa, lo que es la tribuna sur, ya estaba casi lista. Esperemos que ya se haya avanzado, que se haya levantado las observaciones y que todo esté ok para que el próximo año, dependiendo también del tema climatológico de las lluvias, puedan ya comenzar cuanto antes que se haga la tribuna sur, aprovechar que de repente en los primeros meses no sabemos si podrá jugar el equipo de los Chancas en el estadio acá en Andahuaylas, ir avanzando, porque también se dijo que esto va a demorar más o menos cerca de unos 10 meses a 12 meses. Y eso va a ser importantísimo, que el estadio tenga la capacidad aumentada más o menos en 3.000 a 4.000 espectadores en la tribuna sur, que va a ser idéntica a la tribuna norte. Posteriormente, en una segunda etapa, se hará la tribuna oriente, la tribuna occidente, y para hacer una especie de anillo, y eso tiene ya un presupuesto importante de 40 millones, que ojalá se pueda hacer lo más rápido posible. Eso también es un avance que el fútbol ha traído para que el estadio pueda ser mejorado. Recordemos que en Abancay permanentemente el gobierno regional ha estado invirtiendo en el estadio Condebamba, que todos los años, casi cada cierto tiempo, cambian el gras, mejoran, pero nunca se mantiene en buenas condiciones. Por diversos motivos, parece que es el tema del agua, el tema de la tierra, y también se ha hecho una inversión fuerte en construir un centro deportivo, o un complejo deportivo importante donde está el Olivo. Incluso se ha reubicado la cancha, porque la cancha, su orientación era diferente, ahora ya es reglamentaria, cancha sintética, incluso con iluminación artificial, donde el gobierno regional también ha puesto muchísimo dinero. Y es justo de que el gobierno regional, ahora que tenemos un presidente andahuaylino de San Jerónimo, Percy Godoy Medina, también se haga la inversión en Andahuaylas. ¿Por qué? Porque el equipo andahuaylino de los Chancas está en la Liga 1. Eso es un mérito más que suficiente para reforzar, apoyar en lo que es el estadio. Hay que recordar que en Cusco, recordemos que Cienciano, cuando llegó a la final de la Copa Sudamericana, exactamente hace 20 años, como en diciembre del año 2003, el equipo no pudo jugar en Cusco su final frente a River, recordemos, tuvo que irse hasta Arequipa. Pero todas las autoridades
en Cusco se pusieron las pilas, hicieron las inversiones necesarias, los proyectos, y se hizo un moderno estadio de Garcilaso, que tiene capacidad para 40.000 espectadores, antes solo tenía para 15.000 o menos. Y eso gracias a que el Cienciano hizo el mérito en la parte deportiva de alcanzar una clasificación internacional como único equipo peruano. Así que también en Andahuaylas esperemos que el gobierno regional cumpla con lo que ofreció en este tema del estadio y estaremos atentos para ver los avances respectivos. Sí, ahora en este fin de semana ha habido mucho movimiento en el mercado de pases. Voy a darte nombres de lo más importante y si tú me quieres cortar para comentar algún nombre, le das nomás. Eric González, jugador de Manucci, ha firmado por Garcilaso. Garcilaso ha anunciado muchas contrataciones este fin de semana, Deportivo Garcilaso. Eric González el primero. Jonathan Bilbao va a seguir siendo jugador de Cusco FC. Piero Serra es nuevo jugador de Comercio, llega desde Sullana. Alec de Nemostier jugará esta temporada a manera de préstamo en la UCB. Melgar ha cedido de Nemostier a la UCB. Cienciano ha anunciado un fichaje argentino. El jugador Marcelo Benítez, que viene de Central de Córdoba, se une a Cienciano, ya lo han confirmado. Miguel Carranza va a seguir siendo jugador de Unión Comercio. Diego Ramírez es el nuevo jale también de Deportivo Garcilaso. La temporada pasada jugó en Cantolao. Anthony Rosell llega a Grau esta temporada proveniente de Binacional. El jugador Alexander Zúcar, el delantero Universitario, ha sido cedido en préstamo a Carlos Manucci. Va a jugar con su hermano Matías. Así es. Alexi Gómez, la Hiena Gómez, ha llegado a Deportivo Garcilaso también, ya está confirmado. Han oficializado... Se mantiene. Seguirá siendo jugador. Han oficializado la llegada de Luis Ramos, ex jugador de los Chancas, que nos dio la clasificación a Cusco FC. Diego Romero va a seguir siendo jugador de Universitario. Leonardo Villar va a seguir siendo jugador de Huancayo. Erickson Ramírez es nuevo jugador de Garcilaso también. Llega desde UTC, el jugador Erickson Ramírez. Germán Mera es nuevo jugador de Club Deportivo Cienciano también. Viene desde el ASO Deportivo Cali. El jugador Germán Mera. Willy Díaz va a seguir siendo jugador de Unión Comercio. Franklin Godós ha renovado también con Grau. Relly Fernández es el nuevo jugador de Cusco Fútbol Club. José Cuero llega también a Deportivo Garcilaso desde Alfonso Ugarte. José Cuero. Kevin Serna ha sido oficializado como jale de Alianza Lima. Kelvin Sánchez ha renovado con Comercio. Matías Di Benedetto ha renovado con Universitario ya formalmente. Matías Cortave ha renovado con Manucci. Miguel Vargas es nuevo jugador de Deportivo Garcilaso también, el arquero, que viene de Cienciano. Y Víctor Labrín, que fue jugador de Chancas, que nos dio la clasificación el año pasado también, ha firmado con Unión Comercio para esta temporada. Andy Polo ha renovado con Universitario. Hugo Ángeles ha renovado con Huancayo, lo mismo que Ángel Pérez. Anderson Villacorta se ha ido de UCB, ya no va más en UCB. Eric Canales, ha llegado a Deportivo Garcilaso, proveniente de UTC también. Jack Carguayanqui seguirá siendo jugador de Unión Comercio. Eric Perleche también ha llegado al Deportivo Garcilaso, proveniente de Manucci. Y el jugador argentino Gonzalo Ritaco es nuevo jugador de Cienciano también. Bien, hay muchas novedades, se está moviendo. Esta semana es clave, creo, para que los equipos ya empiecen a terminar sus contrataciones. En el caso de Alianza también se ha confirmado que Pablo Sabaj se queda. Se ha ampliado su préstamo hasta un año más por pedido del mismo director técnico Alejandro Restrepo, y creo que es un valor importante. Se ha recuperado de su lesión y esperemos que aporte. También se está viendo contrataciones extranjeras que en estos días ya debe estar incorporándose a Alianza, porque hoy comenzó la pretemporada en Lima, el Club Alianza Lima. En el caso de Universitario, comenzará en los próximos días. Están esperando qué va a ser de Fossati. Parece que mañana ya sería clave, porque de acuerdo a la información que tenemos, hoy a las 4 de la tarde hubo una reunión de directorio de la federación donde estarían tocando ese tema. No sabemos qué han decidido, o de repente no terminó y se ha postergado para mañana, continuar la segunda parte, y debe definirse la situación de Fossati, si es que primero tienen que terminar la desvinculación de Reynoso. Una vez que se termine ese caso, se resuelve el contrato, recién pueden conversar con Fossati, donde también los directivos de Universitario están esperando que se defina para ya buscar otras opciones, porque ya va a comenzar su pretemporada en Universitario. Y a propósito, que estarían realizando su noche crema el día 14 de enero, frente al Atlético Nacional de Colombia, sería su partido de presentación. En el tema de Cienciano, reiterar que se está manejando la posibilidad de que jueguen con los Chancas el día 21 de enero. En muchos medios de Cusco han estado manejando este tema de que Cienciano estaría
ya conversando con la dirigencia de los Chancas para hacer su presentación, un partido amistoso el día 21 de enero, faltando pocos días para el inicio del campeonato. Recíprocamente también podría ser una semana después, de repente en el Estadio de los Chancas, podría ser el 28. El 28 donde los Chancas estaría jugando con Cienciano, esto se estará confirmando en los próximos días. Otro tema en esta parte final que quería tocar, que mañana lo estaremos ampliando, es sobre la posibilidad que ya está avanzada a través de la empresa privada, en este caso de la empresa Repsol, que el próximo año se va a organizar un campeonato de menores en 2 categorías, sub-13 y sub-15, donde de cada departamento, de cada región va a haber un campeón que primeramente tendrán que ser un campeonato interno entre las provincias, o cada provincia hará su selección previamente de su fase digital, que va a ser financiada, repetimos, por la empresa Repsol, donde va a ser supervisada por Guillermo Chemo del Solar como director técnico de menores, y está convencido de que de este campeonato a nivel nacional de la sub-13, sub-15, se va a rescatar valores con muchísimo futuro que serán conducidos a Lima. Los mejores jugadores de estas categorías a nivel nacional van a tener una especie de beca para que tengan una formación integral en Lima, en la parte educativa, parte psicológica, parte de la alimentación, parte de formación y sobre todo en la parte académica y sobre todo en la parte futbolística. Así que esto nos parece importante, que primera vez se va a realizar un campeonato serio con un buen financiamiento de parte de la federación con el apoyo de la empresa Repsol. Esto lo estaremos tocando ya el día de mañana para ver cuándo será. También sobre la Liga 3, que se está hablando muchas cosas. Sobre la Liga 3, incluso se indica de que los Chancas tendría otro equipo, es decir, su reserva, que estaría jugando en la Liga 3, juntamente con Miguel Grau, si es que acepta jugar la Liga 3. Paralelamente también va a haber la Copa Perú, que al parecer va a tener su ascenso directo a la Liga 2-1. Y a través de la Liga 3, el campeón estaría ascendiendo al 2025 a la Liga 2. Todo este tema, seguramente en las próximas semanas y en enero, a través de una resolución, la Federación Peruana de Fútbol estará emitiendo ya qué se ha tomado, cuáles serán los acuerdos para la Liga 3 Copa Perú y también sobre este campeonato que se jugará el próximo año. Bien, algo más, Andrea, son 10 de la noche con 59 minutos. Ya llegando a la parte final, nada más aprovechar para saludar a todas las personas que nos han escrito. La verdad, no pensé que íbamos a tener tantos hoy día lunes. Un lunes de mediados pesado, de diciembre. Siempre el lunes pesado. Sí, lunes pesado. Y lunes sí, con poco fútbol, pues, ¿no? No. Pero la verdad que mucha gente se conectó. Saludos para Raúl Centeno, Abel Rivera, Raúl Quispe, Julio Alguay, Guido Velázquez, Alberto Montaño, Dominique Reó, Gustavo Joija, Fran Galindo, Julio Bejar. La verdad, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Ya nos estamos viendo el día de mañana. Reiterar nuestras condolencias a la familia de Alejandro Ayma Cesenarro, quien lamentablemente falleció ayer en horas de la noche, nos indican por Chicmo, parece que ha sido un paro cardíaco, ex delegado de Cultural Santa Rosa, delegado también de los Chancas, en su momento estuvo apoyando, policía, miembro de la Policía Nacional, que lamentablemente no sabemos qué ha pasado, pero parece que ha sido un problema del corazón que ha dejado de existir. Las condolencias a toda la familia, un fuerte abrazo a quien lo conocemos hace varios años, quien siempre dispuesto a apoyar, dando información, dando detalles del equipo de Cultural Santa Rosa antes que sea los Chancas. Una vez más, las condolencias y mucha fuerza en estos momentos de inmenso dolor. Bien, amigos, gracias por seguirnos. Mañana estaremos regresando a las 10 de la noche. Vamos a tratar de salir un poquito antes con toda la información. Seguramente mañana habrá muchas novedades en las nuevas contrataciones de los Chancas. Gracias, buenas noches, hasta mañana.